Caminantes de la Akasha, llegamos al tercer proceso de la apertura de registros akáshicos. Apertura a la gracia o dispensa kármica. Siempre que explico este proceso y sobre todo el nombre es como muy rimbombante, es como, bueno, esto es complicadísimo. Y sí que es verdad que este proceso de apertura a la gracia o dispensa kármica y dispensa kármica se da como consecuencia de los otros dos anteriores que podéis ver, os dejo el link aquí abajo que he hecho en los otros vídeos. Vamos a definir dispensa kármica. La dispensa kármica es la oportunidad que se nos da en la apertura de registros akáshicos de poder liberar cierto karma. Y cuando hablamos de liberación de cierto karma, enseguida nos vamos a karma negativo, es decir, yo he sido algo en otra vida horrible, horroroso, y entonces tengo la oportunidad de liberarme de ciertas consecuencias de eso que hice en otra vida tan horrible. No solamente es eso, el karma significa literalmente acción. Entonces puede haber un karma que está más vinculado con una acción mucho más positiva, más consciente, por lo tanto es un karma positivo. Y hay otro karma que efectivamente está vinculado a acciones muy inconscientes que han causado mucho mal a muchas personas, ¿de acuerdo? Todos hemos pasado, somos almas que ya llevamos un buen recorrido, si no, no estaríamos encarnados en este momento existencial, entonces todos hemos pasado por hacer y ser de todo, ¿vale? Pero, ¿qué quiero deciros con esto? Que digamos que al abrir nuestros registros akáshicos, esas preguntas que hemos visto en el proceso 1, vinculadas a la sanación que hemos visto en el proceso 2, cuando yo empiezo a tener una comprensión y una compasión de la información recibida y de la sanación que voy incorporando también a mi desglose de esa información, cuando estos dos procesos empiezan a trabajar conjuntamente, se produce una liberación kármica. Es decir, se nos da la oportunidad de no pasar por ciertas experiencias de vida que necesitábamos para armonizar cierto bagaje de nuestro pasado. ¿De acuerdo? Por así decirlo, voy a poner un símil más fácil. La dispensa kármica es como si nos dieran un ticket y nos dicen, mira, llevas en la mochila 100 libros, de esos 100 libros que te están pesando tanto, te voy a quitar 2 libros, porque ya los has comprendido al darte cuenta en esta lectura de registros akáshicos de ciertas conductas que estabas teniendo. Has hecho un viaje interior, por lo tanto no es necesario que en tu camino de vida se presenten ciertas situaciones kármicas que tú habías pactado previamente antes de llegar, antes de nacer, ¿vale? Esto no sucede chasqueando los dedos, tenemos los otros dos procesos. Por eso os he dicho que es importante después a posteriori de una lectura internarse en el proceso de descubrir qué es lo que ha recibido de esa información akáshica, ¿vale? Porque te va a ayudar mucho con este tercer proceso. Entonces, digamos que en la medida que nosotros seamos capaces de liberarnos de cierto ego, de cierta forma de ser, comprendiendo la información akáshica, pues se va abriendo cada vez más esa dispensa, esa oportunidad para liberar karma, ¿vale? Para liberar sobre todo acciones inconscientes que te han llevado muchas veces hasta donde estás y que no es un estado de dicha ni de felicidad, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar aparte porque el tema de la felicidad es un concepto que para cada cual
tiene un significado, pero sobre todo lo más importante es que ninguno de nosotros quiere sufrir. Ninguna de nosotras está aquí para sufrir en la vida. En esto estamos de acuerdo y entonces la felicidad es tratar de no aumentar el sufrimiento que tenemos ya de por sí una vez que encuerpamos y encarnamos, porque nuestro cuerpo pues, se va deteriorando y va pasando por procesos difíciles, ¿no? O sea, eso es ley de vida y natural. Pero el sufrimiento añadido por nosotras, por nosotros mismos, es lo que todos estamos de acuerdo en que no lo queremos. Entonces, la apertura a la gracia. Cuando yo empiezo a sintonizarme con mi verdad, a través de esa sanación acásica, a través de la información que he recibido de mi lectura acásica, empiezo a comprender desde el corazón, no desde la mente analítica y racional, sino que voy mucho más allá, transciendo esa información y la puedo codificar desde mi absoluta sinceridad y amor propio. Entonces voy acercándome cada vez más a esa verdad de quién soy yo y para qué estoy aquí y desde dónde actúo, si actúo desde el miedo o actúo desde el amor. Y entonces todo esto me lleva a una apertura a la gracia. ¿Qué es eso? La apertura al estado de dicha, de felicidad y de divinidad consciente. Eso es la gracia. Y ese estado de gracia es un estado natural de tu ser, natural de nuestro ser, que lo que nos va a hacer es conectarnos con lo divino encuerpado en nosotras, en nosotros. Y nos va a dar un sentido de vida que es irrevocable. Literalmente nos vamos a ir dirigiendo al Dharma, que en este sentido es una palabra sánscrita que lo que está diciendo es el deber de corazón, es decir, lo que yo desde mi corazón sé que debo ser y hacer. Entonces nos conectamos mucho más con nuestro plano trascendental, con nuestro plano de sabiduría y entonces en este sentido podemos tomar decisiones con muchísima mayor coherencia, generando un karma positivo, generando una transmutación y transformación de aquello que nos estaba pesando mucho en la mochila y que después de la apertura de registros acásicos hemos podido comprender. Entonces, si os dais cuenta, esto es pues muy importante, porque es como si empezara a surgir una vocecita, que ya sabéis que toda esa vocecita la tenemos, esa voz de la consciencia, que nos empieza a ir dirigiendo hacia lo que es verdad de nuestra alma, a lo que está vibrando hacia la luz, el conocimiento, lo absoluto, la integridad, el uno, la unidad dentro de mí. Y la unidad dentro de mí es luz, no está separada, ¿vale? Entonces, la apertura a la gracia es el reencuentro con la unidad dentro de mí. Es decir, que si yo estaba teniendo una guerra interior, si estaba en lucha mental, yo voy a ir encontrando paz interna. Voy a ir conectando cada vez más con la apertura a la gracia, la apertura a mi divinidad, la apertura al estado del ser consciente y en plenitud. Pero claro, esto no es solamente en una lectura. Y estamos toda la vida en camino, en búsqueda de ese espacio evolutivo que nos permita cada vez más ir a la apertura de la gracia, para conectar con ese estado de divinidad, de presencia y por lo tanto ir liberándonos a nosotras mismas, a nosotros, de un sufrimiento innecesario. Y esto nos lo va a dar la comprensión de los otros dos procesos, de la información recibida y del proceso de sanación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es ni más ni menos la apertura a la gracia y o dispensa kármica, ¿vale? Este es el tercer proceso que a muchas personas les cuesta recibirlo, pues porque, bueno, pues ahí hay unos conceptos, ¿verdad? Sánscritos, el karma, la gracia divina y todo esto que a veces nos descolocan un poco, pero realmente es darnos el permiso con la comprensión de la información y de la sanación acástica para abrirnos al corazón de Dios que habita en ti
y para dirigirme a mis acciones con plena coherencia mente-corazón. Y entonces desde ahí empiezo a encuerpar en el yo soy, en mi yo divino. Y eso no significa que vayamos bailando por las nubes, porque seguimos siendo humanos, humanas y estamos en la escuela de la vida. Pero sí que me ayuda a comprenderme, a conocerme y a tener compasión y poder acogerme. Entonces, si yo tengo compasión y yo me conozco, puedo abrirme también a una relación con los demás mucho más armónica, mucho más placentera. Y esto lleva a buscar, sin que nos lo propongamos, el bienestar y la plenitud de todos los seres sintientes que están encuerpados y encarnados en el planeta. Pues esto es este tercer proceso, súper importante, muy amoroso y profundamente enriquecedor después del proceso de una lectura de registros acásicos. Espero que te haya ayudado y te mando, como siempre, un gran abrazo. Cuídate.